Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera edición del Estudiantes en Acción desde Casa. Nos complace muchísimo contar el día de hoy con 10 estudiantes de diversas universidades del país que, bueno, nos están acompañando la tarde de hoy, y también nos honra muchísimo contar con un jurado tan insigne presidido por el doctor Marcos Trocoli, el actual gobernador del capítulo Venezuela del American College of Physicians. Si nos puede dar unas palabras para empezar la actividad, doctor Trocoli. Gracias, Bárbara. En nombre del capítulo Venezuela del American College of Physicians, quiero darle la más cordial bienvenida a los estudiantes de medicina que van a participar en esta contienda, pues este concurso de hacer el diagnóstico diferencial y el diagnóstico definitivo de un caso clínico. Quiero agradecer también al doctor Israel Montes de Oca, a la doctora Wilmary Quijada, a la doctora Ingrid von der Osten, el doctor Soto Sánchez creo que no nos va a poder acompañar, a Susana Teruel, a Ninón Rodríguez por su apoyo técnico. Esta actividad para nosotros es sumamente importante porque los estudiantes de medicina son para nosotros de un interés muy especial. Esa es una directriz que tiene el American College of Physicians de ir integrando a los estudiantes de medicina, a los residentes, a los médicos jóvenes, que son los que van a encargarse en un futuro no muy lejano del capítulo Venezuela del colegio. Yo les agradezco a todos su entusiasmo, que es muy contagioso, nos inspiran mucho, y sin más, pues vamos a pasar a la lectura del caso y a la competencia. Gracias a todos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, doctor Trocoli, y muchísimas gracias también al capítulo Venezuela del ACP por todo el apoyo que nos prestó en la actividad. Para presentar un poco quiénes nos van a estar acompañando el día de hoy, ya les mencioné que el jurado está presidido por el doctor Trocoli, pero también contamos con grandes maestros de larga trayectoria en el país. Contamos con el apoyo, aunque no puede estar presente el día de hoy, del doctor Ramón Soto Sánchez y del doctor Israel Montes de Oca. También contamos con el apoyo en el jurado de la doctora Ingrid von der Osten y la doctora Wilmary Quijada. Ahora, para presentar un poco a los equipos, tenemos, como ya les mencioné, varios estudiantes de diferentes universidades del país. Tenemos el equipo 1, conformado por Juan Linares, estudiante de noveno semestre de la UCLA, Juan Acuña, de cuarto año de medicina en la UCB, Gustavo Fernández, segundo año de medicina en la UCB, María Ferrer, quinto año de medicina de Luz, Gabriel Rosas, de cuarto año de la UCB. Nuestro segundo equipo está conformado por Renzo Vivas, estudiante de cuarto año de la UCB, Liliana Serpa, estudiante de cuarto año de la ULA, Lizeth Suárez, estudiante de tercer año de la UCB, Gerdianis Méndez, estudiante de noveno semestre de la UCLA, y Diana Ruiz, estudiante de cuarto año de la UCB. Ahora, antes de proceder a la lectura del caso clínico, vamos a leer un poco lo que vendrían siendo las reglas de la actividad. Como ya les mencioné, cada equipo está conformado por 5 estudiantes, y luego de la presentación del caso clínico, los estudiantes se van a dividir en salas de Zoom, en las cuales dispondrán de un tiempo de 5 minutos para poder discutir las diferentes partes del caso clínico. El caso clínico se dividió en 3 partes. La primera parte, que comprende el motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes y hábitos psicobiológicos del paciente. La segunda parte, que está comprendida por el examen físico dirigido, y la tercera parte, que va a estar conformada por todo lo que serían los exámenes complementarios solicitados al paciente. Después de los 5 minutos de discusión, el equipo procederá a mencionar sus aproximaciones diagnósticas, y él deberán responder las preguntas mencionadas por el jurado. El jurado puede preguntarle cualquier pregunta que desee a cualquier miembro del equipo, y los equipos deberán turnarse para sus intervenciones. Es decir, que en alguna oportunidad todos los miembros del equipo deberán hablar. A la medida de lo posible, como lo permita el Internet, los estudiantes deben tener sus cámaras encendidas en todo momento. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a lo que vinimos, que es la discusión del caso clínico y lo que todos estamos esperando el día de hoy. Voy a presentar mi pantalla. Muy bien. Como ya les mencioné, entonces vamos a estar divididos en 3 discusiones,
y entre cada discusión vamos a tener 5 minutos para que los equipos deliberen y luego volveremos a sala general para que nos cuenten sus aproximaciones y puedan responder las preguntas de nuestro jurado. Ahora, hablando sobre nuestro paciente, tenemos que se trata de un paciente de 70 años de edad que ingresa al hospital por presentar disminución de la cantidad de orina eliminada diariamente y además dolor y cambio de color en los dedos de los pies. Este cuadro clínico tenía 72 horas de evolución. 2 semanas antes de su ingreso, el paciente se le había realizado una angioplastia transluminal percutánea con stent. Esto debido a una angina inestable refractaria al tratamiento médico convencional por una obstrucción severa en el tercio proximal de la arteria coronaria derecha. Simultáneamente a esto se realiza una angioplastia con stent a una obstrucción severa de la arteria carótida interna derecha, asintomática. Se administró hidratación parenteral antes y después de los procedimientos de revascularización. Las pruebas de función renal y el sedimento urinario eran normales cuando fue dado de alta. Ahora, mencionando los antecedentes del paciente, el paciente posee hipertensión arterial esencial, dislipidemia y claudicación intermitente en ambos miembros inferiores que aparecía al caminar 150 metros. Con respecto a los hábitos psicobiológicos pertinentes al caso, tenemos que es fumador de 60 paquetes de cigarrillos al año con clínica de bronquitis crónica y recibía tratamiento médico a base de carvedilol 50 miligramos al día, clopidogrel 75 miligramos al día, aspirina 10 miligramos al día y atorvastatina de 40 miligramos al día. Con estos datos finalizamos la presentación de la primera parte del caso clínico. Ahora los grupos podrán dividirse en las salas de Zoom para discutir sobre el caso. Recuerden que dentro de las salas de Zoom lo van a estar acompañando las coordinadoras María Andrea Gobella y Gabriela Alvarado, quienes les presentarán esta parte del caso clínico para que puedan volver a consultar cada detalle. Van a tener las diapositivas para ustedes en todo momento. Y bueno, también para nuestro público presente, si revisaron nuestras redes sociales, pudieron haberse enterado de que tenemos unas trivias preparadas para ustedes el día de hoy. Y quienes acerten la mayor cantidad de trivias van a obtener un certificado avalado por el ACP. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera trivia del día de hoy. Ok, primera pregunta. ¿En qué condiciones el plasma sanguíneo filtra del glomérulo al espacio de Bowman? A. Cuando aumenta el número de glucoproteínas con carga negativa. B. Cuando la presión de filtración neta es positiva. C. Cuando la presión de filtración neta es negativa. D. Cuando se contraen las células mesangiales. Y E. Cuando aumentan los espacios entre los pedicelos. Pueden votar por la que ustedes consideren que es la correcta. Bueno, ha finalizado el tiempo, vamos a conocer los resultados de la encuesta. Ok, tenemos que hubo un empate entre la opción B y la opción E. Efectivamente, la respuesta correcta es la opción B, cuando la presión de filtración neta es positiva. Ahora vamos con la segunda pregunta de esta sección. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del síndrome nefrítico? A. Hematuria. B. Disminución de la tasa de filtración glomerular. C. Cilindros hialinos. D. Hipertensión. E. Proteinuria leve o moderada. Voten por cualquiera de estas opciones que ustedes consideren que sea la correcta. Ya se terminó el tiempo.
La opción más votada fue la C, cilindros y halinos, y de hecho es la respuesta correcta. Ahora vamos con la última pregunta de esta primera sección. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en pacientes con insuficiencia renal crónica tratados con diálisis o trasplante renal? A, neoplasias malignas, B, enfermedades cardiovasculares, C, hemorragias intestinales, D, hipercalemia o E, acidosis severa. Ha finalizado el tiempo, vamos a ver los resultados. La opción que ustedes más votaron fue la opción D, hipercalemia. Sin embargo, en esta trivia la respuesta correcta era la opción B, enfermedades cardiovasculares. Entonces con esta trivia finalizamos esta primera sección. Todavía restan unos minutos para que los estudiantes vuelvan y podamos discutir esta primera parte del caso clínico y bueno, vamos a esperar unos segundos mientras ellos vuelven a la sala. Bueno, entonces, el equipo 1, ¿qué discusión diagnóstica y qué diagnóstico ha llegado hasta el momento? Bueno, hasta el momento y con la información que tenemos, nosotros planteamos que podríamos estar ante la presencia de una posible trombosis venosa profunda o incluso podríamos hacer un diagnóstico diferencial con alguna insuficiencia arterial. Tocaría preguntar algunas cosas para poder llegar al diagnóstico. ¿Pero en qué nos basamos a que posiblemente sea una trombosis venosa profunda? En que tenemos el antecedente de que el paciente, por su edad y que posiblemente ha estado encamado en las últimas semanas, eso nos inclinaría inicialmente a pensar en eso. Tiene además hipertensión y dislipidemia, que serían factores de riesgo, y además de eso tiene antecedentes de claudicación intermitente, por lo tanto, mantenemos nosotros ahí nuestro diagnóstico y basándonos bueno, digamos que en la escala que nosotros ahorita estamos evaluando era que si nos basamos por la escala de Wells, posiblemente este paciente tiene una inmovilización por algún tiempo prolongado y por lo tanto nos quedamos con que posiblemente podría ser una trombosis venosa profunda. ¿Y el representante del grupo B? Buenas, aquí estoy. Ajá. Ok, bueno, nosotros hasta ahora planteamos una lesión renal aguda de tipo prerrenal, ya que el paciente tiene oliguria y tiene antecedentes importantes como hipertensión, dislipidemia, claudicación intermitente, que es fumador y que hace poco se sometió a una operación bastante importante. Entonces, nuestra lesión renal la planteamos de tipo prerrenal por disminución del volumen circulante efectivo o lesión renal propiamente dicha, ya que el paciente, como dije anteriormente, estuvo sometido a una operación, puede ser debido a los fármacos que ha estado ingiriendo, por ejemplo, AINES, o a medios de contrastes necesarios para la utilización de algún examen de tipo preoperatorio. Y bueno, planteamos esto porque, como ya comenté, tiene hallazgos como oliguria importante en las últimas 72 horas, que es compatible con una lesión renal aguda. Hipertensión ortostática, habría que indagar más y preguntar otros elementos, como si de repente tiene edema, si tiene signos de deshidratación, como mucosa oral seca, si está taquicárdico, si tiene respiración de Kussmaul, etcétera. Okay. Entonces, bueno, hasta ahora eso es lo que nosotros planteamos. Yo quisiera que un miembro del jurado, puede ser Wilmary, le hiciera preguntas a alguno de los dos. Puede comenzar con Juan Linares.
Sí, Juan hablaba acerca de una trombosis venosa profunda y mencionaba la claudicación intermitente como una manifestación, según lo que entendí, de trombosis venosa profunda. Yo quería preguntarle a Juan qué relación hay entre claudicación intermitente y trombosis venosa profunda. Ok, bueno, cuando hacía como, o sea, lo que yo tenía como un diagnóstico diferencial, porque claro, la claudicación intermitente es más común en las insuficiencias arteriales. Entonces, habíamos pensado en que ese podría ser un posible diagnóstico diferencial por ese síntoma que tiene o sea, que tiene el paciente como antecedente, pero es más característico de una insuficiencia arterial crónica, de hecho. El doctor Montedioca. Y de hecho es bueno aclarar esa pregunta que le hicieron a él, la última, es muy interesante porque el problema de claudicación intermitente tiene relación con el sistema arterial, con las arterias, no con las venas. No hay una trombosis venosa probablemente porque no sabemos, todavía no sabemos el examen físico, pero por razones pues de la descripción que tiene los antecedentes, se piensa más, debería pensarse más en problema arterial más que Arterial. venoso. De manera y en relación también al comentario sobre insuficiencia renal, prerrenal, es prerrenal, puede ser prerrenal, pero por alguna causa tiene que haber para que haya prácticamente oliguria en el paciente. Tiene que ser sumamente importante lo que pasó en el riñón para que haya una insuficiencia renal de esa categoría. De manera que esos dos puntos son interesantes para cuando completemos la discusión con el examen físico, que habría entonces que hacer más diagnósticos diferenciales. Pero con eso que ustedes han dicho, es muy interesante la discusión que tuvieron entre lo que es una trombosis venosa y lo que es una claudicación intermitente. Eso es un comentario interesante. Ahora, ¿qué comentarios tendrían ustedes acerca del motivo de consulta? Que el paciente tenía disminución del volumen urinario, una oliguria, y tenía dolor y cambio de color en los dedos de los pies. ¿Qué dice Juan Linares al respecto? Bueno, bueno, ahora que lo vemos en este punto, primero, ese motivo de consulta tiene, o sea, tiene 72 horas de evolución. Definitivamente para tener una oliguria, o sea, el motivo de consulta, o sea, tendríamos que indagar en cómo ha sido ese cambio de coloración y de hecho en qué características tiene esa coloración y si en esas 72 horas se ha modificado y si en extensión ha variado. Ajá. Pero déjame hacer el comentario importante. Doctor, yo también Pero, soy del equipo 1. No. Ajá. Pero adelantando. Sí, alguien más del equipo 1. Yo estoy acá del equipo 1. Gabriel Rosa, sí, aquí estoy. Ajá. Habla, Gabriel. Bueno, doctor, con respecto a lo que el motivo de consulta, que fue el paciente que tiene oliguria y cambios de coloración, la oliguria bien podría ser por disminución en la volemia, ¿ok? Un paciente hipovolémico con signos de deshidratación claramente va a presentar oliguria. También es importante los cambios de coloración en el dedo, que pueden sugerir la formación de algún trombo, y la claudicación intermitente también es característica de los pacientes que tienen aterosclerosis.
Y no es descabellado pensar que en este paciente puede tener una aterosclerosis porque este paciente tiene dislipidemia, tiene hipertensión arterial y tiene un hábito tabáquico acentuado. Entonces, yo creo que para llegar a un diagnóstico, el equipo 1 necesita saber muchas otras cosas del interrogatorio, como exámenes paraclínicos y el examen físico principalmente, como es la medicina interna, y para ver si cambiamos nuestro diagnóstico o lo mantenemos. Iriana Patricia. Bueno, doctor, nosotros los cambios de coloración en la piel la explicamos como una cianosis distal debido a un síndrome de bajo gasto cardíaco, que es lo que estamos planteando, y por eso la lesión renal aguda. Entonces, como digo, planteamos una cianosis distal. Igualmente, para corroborar el diagnóstico, plantearíamos un plan de trabajo que, una hematología completa, química sanguínea. Entre la química sanguínea queremos los electrolitos para saber cómo está el paciente en cuanto a su hidratación, en cuanto a si tiene alteraciones osmolares. Además de eso, el examen de orina. Ahora, ¿qué signos del examen físico apoyaría tu diagnóstico de una hipovolemia como hipoperfusión renal como causa de la oliguria? Ok. Bueno, primero signos de deshidratación, mucosa oral seca. Al examen físico, signos de deshidratación como una mucosa oral seca, un paciente taquicárdico, un paciente hiperneico, puede estar en confusión dependiendo del volumen circulante que él tenga, un tipo de respiración de Kussmaul. Sí, básicamente eso, signos de deshidratación. Y bueno, comprobarlo con los hallazgos del plan de trabajo. Vale, voy a hacer una pregunta muy importante, porque todo debe ser integrado. La totalidad de las cosas que sucedan en un paciente, de las quejas que tiene y de lo que ha sucedido, ¿cómo integraría tú el problema entre la operación que le hicieron, la insuficiencia renal y los problemas de miembros inferiores? Ok, bueno, nosotros lo planteamos, desde dos tipos de aspectos. Para nadie es un secreto que operaciones de tal magnitud como la que él fue sometido a 2 semanas anteriormente pueden traer alteraciones cardiovasculares y por ende la disminución del volumen circulante efectivo. Otro de los aspectos de que nosotros planteamos de la falla renal es que el paciente ha estado sometido a muchos fármacos y a medios de contraste para realizar la operación. Entonces planteamos también una lesión renal de tipo renal. ¿Piensas entonces que es un problema parenquimatoso renal, no prerrenal? ¿O tiene relación? Bueno, todavía no, planteamos prerrenal. Estamos planteando prerrenal, pero no descartamos la posibilidad de que haya un daño per se en el riñón, por ejemplo, necrosis tubular aguda, debido a medicamentosa, o por los medios de contraste que él ha recibido. ¿No te parece raro que teniendo una claudicación intermitente, como ustedes mencionan, recibiendo antiplaquetarios como aspirina y clopidogrel, se pudiera establecer una relación de importancia para el diagnóstico? Sí, completamente, también. Podemos pensar también a que como el paciente, ha estado encamado, posiblemente también ha desarrollado la presencia de una trombosis venosa profunda. Claro, una de las cosas, disculpa acá, yo también soy del equipo 2, soy GRN, es una de las cosas que estábamos nosotros en primera instancia, prerrenal, ¿verdad? Lo asociamos al bajo gasto, y también es un paciente, como tiene antecedentes de dislipidemia, pues también podemos pensar que tiene, y es hipertenso, pues un problema aterosclerótico que pudiese estar disminuyendo el flujo y podríamos explicar
también el otro síntoma que presenta el paciente. Entonces, claro, haciendo el énfasis de que estamos pensando en una lesión renal aguda por las 2 semanas apenas que tiene el paciente con la clínica, y que esa lesión renal aguda tipo prerrenal, pues bueno, puede también convertirse en una lesión tipo renal a posterior. Ya, haciéndole Buenas tardes. Quiero, no sé, intervenir en algo porque tengo como cierta inquietud, pues, porque dijeron que el paciente había tenido como antecedente una hospitalización por una cirugía y que estaba tomando un antiagregante plaquetario, ¿sí? Entonces, yo diría que no se formarían trombos porque tiene como la ventaja de tomar la aspirina y el clopidogrel. O sea, no hay tendencia a formar trombo. Claro, pero entonces, claro, en este paciente podríamos hablar como es un paciente hipertenso, podríamos pensar también que tiene una enfermedad renal de base y que está siendo también acá reagudizado, está presentando una lesión renal tipo aguda, pues a propósito de que también está un proceso quirúrgico. O sea que el problema renal para usted, señor doctora o estudiante, futura doctora, que ojalá lo sea, ¿usted cree que haya entonces varios factores que estén contribuyendo al problema renal? Ahora, yo les voy a decir algo que es muy importante. En un paciente joven, uno puede explicar muchos hallazgos, como tiene este paciente, que no es joven, tiene 70 años, pero un paciente joven, vamos a suponer de 35 años, que suceda esta situación como la que tiene el paciente, uno integra los problemas para hacer un diagnóstico único. ¿Tú crees que el paciente ahora que tiene 70 años y tiene este problema, puedes explicar el problema, el diagnóstico mejor del paciente por una sola enfermedad o tiene varias enfermedades? ¿Me entendiste la pregunta? Sí, creo que definitivamente es un paciente que debemos evaluar en el contexto en que está, claro, porque si ya tiene un antecedente de que presentaba una angina y de hecho estaba en un proceso quirúrgico al respecto, pues evidentemente hay que evaluar en el contexto de que es hipertenso crónico, dislipidémico y que puede estar contribuyendo a la patología a la enfermedad actual de este paciente. Definitivamente hay que integrarlo porque además tiene factores de riesgo, es un paciente que tiene más de 65 años y bueno, están los antecedentes. Definitivamente son contributorios a lo que él está teniendo en este momento. Yo propongo que pasemos ahora a la segunda parte. A la otra parte, sí. Al examen físico. Entonces, Bárbara, por favor, vamos al examen físico. Ok, perfecto. Ahora vamos a la segunda parte de la discusión, donde veríamos el examen físico dirigido. Entonces, encontramos que tenemos un paciente que pesa 86 kilos, mide 1,70, su circunferencia abdominal es de 106 centímetros, índice de masa corporal 31, presión arterial 150/90 sin hipotensión ortostática, pulso 58 por minuto, frecuencia respiratoria 16 por minuto y temperatura axilar 36.6 grados centígrados. Ahora, dentro de los hallazgos pertinentes al examen físico encontramos al fondo de ojo, espasmo arterial generalizado, arterias con apariencia de hilo de plata, cruces arteriovenosos en ángulo recto, desaparición de la vena debajo de la arteriola y dilataciones venosas distales. Además de eso, signo del pliegue ausente y mucosas húmedas. Tiene también pulsos femorales de amplitud disminuida, se palpaba frémito y se auscultaba un soplo en la arteria femoral derecha. No se palpaban los pulsos popliteos, tibiales posteriores, ni pedios. También la cianosis en los dedos de ambos pies y líbedo reticularis, tanto en las rodillas como en los muslos. No tenía otros signos de relevancia al examen físico. Ahora bien, ya habiendo discutido y ya habiendo mencionado esta segunda parte de la discusión, que es el examen físico dirigido,
podemos volver a las salas para que cada equipo vuelva a discutir con respecto a esta parte de la historia clínica. Y nosotros por acá continuamos con nuestras trivias. Les recuerdo que quienes respondan la mayor cantidad de trivias de forma correcta van a obtener un certificado avalado por el ACP. Otra cosa también que les quería mencionar con respecto a las trivias es que los ganadores van a ser anunciados este viernes en el Instagram de SOCIEM UCB, de CCIEM UCB y de ACP Venezuela. Entonces estén pendientes para conocer a los ganadores. Volvemos entonces con la primera trivia de esta sección. Una disminución de la depuración plasmática de creatinina suele indicar disminución de la filtración glomerular, un estado de antidiuresis, un aumento del flujo sanguíneo renal, un aumento de la reabsorción de creatinina o una disminución de la síntesis renal de creatinina. Escojan la opción que ustedes consideren correcta. Se ha acabado el tiempo. Efectivamente, la opción más seleccionada por ustedes fue disminución de la filtración glomerular y es la respuesta correcta. Aquí pueden ver los resultados. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el patrón característico de una insuficiencia renal aguda prerrenal? Vamos a leer bien estas opciones. A. Oliguria, hipernatremia y osmolaridad urinaria alta. B. Oliguria, hiponatremia y osmolaridad urinaria baja. C. Oliguria, hiponatremia y osmolaridad urinaria alta. D. Oliguria, hipernatremia y osmolaridad urinaria baja. Y E. Oliguria con una fracción de excreción de sodio alta. Lean bien y respondan por la opción que ustedes consideren que es la correcta. Bueno, ha finalizado el tiempo, vamos a ver los resultados. La opción que ustedes más votaron fue la D, sin embargo, la respuesta correcta es la C, oliguria, hiponatremia y osmolaridad urinaria alta. Ahora vamos a mostrarles la tercera y última pregunta de esta sección. En el estudio inicial de un paciente con insuficiencia renal, ¿qué examen complementario resultaría más útil para diferenciar si es una insuficiencia renal aguda o crónica? A. Hematología completa. B. Examen simple de orina. C. Ecografía renal. D. Tomografía pélvico-abdominal con doble contraste. O E. Electrolitos séricos. Y bueno, ha finalizado el tiempo. En este caso, la opción correcta era la C, ecografía renal. Bueno, ya quedan solo unos segundos para conocer cuál va a ser la segunda discusión de nuestros equipos. Recuerden que en esta oportunidad, el equipo número 2 va a empezar a hablar antes que el equipo 1. Bueno, esta vez empieza a hablar el equipo 2, el equipo B.
Ok, por el equipo 2 voy a hablar yo, Renzo Vivas. Bueno, basados en el examen físico que tenemos que podemos obtener de la paciente, pues, o sea, cambiamos como que nuestro diagnóstico y apoyamos también el anterior a una enfermedad arterial periférica oclusiva. Claramente es o sea, por los signos que podemos observar en el examen físico, que hay una obstrucción. Generalmente podemos sospechar que sea a nivel de la ilíaca, tiene, o sea, se puede sustentar en que hay claudicación intermitente, en la misma alteración o la cianosis distal que el paciente presenta. El soplo que vemos a nivel de la arteria femoral también nos o sea, nos corrobora que hay una obstrucción. Los antecedentes que tiene el paciente, principalmente ya de una enfermedad arterial coronaria, que tiene hábitos tabáquicos, dislipidemia, es un paciente obeso. El libido reticularis, que también que nos presentó en el examen físico, está relacionado a lo mismo, o sea, porque hay disminución del flujo sanguíneo. Y a nivel del fondo de ojo que se observó, pues se veían signos de retinopatía hipertensiva. Entonces, básicamente decimos, o sea, que esa disminución de flujo arteriolar puede ser producto de una obstrucción arterial, que basados en los antecedentes y en el examen físico que acabamos de observar. Ok, hablamos del equipo 1. Sí. Ok, bueno, en relación al examen físico, primero nosotros nos vamos a ir con los signos vitales. Este paciente claramente está bradicárdico, ok, tiene una obesidad grado 1 por su índice de masa corporal, ok, en relación al fondo de ojo, evidentemente, tiene hilos de plata, que es característico de una retinopatía hipertensiva. Este paciente es hipertenso, mal controlado, por lo que se evidenció en el fondo de ojo, ok, tiene signo del pliegue ausente, pero sin embargo tiene las mucosas húmedas. Por lo tanto, nosotros nos vamos a orientar a una deshidratación leve. Seguimos en nuestro examen físico, ¿ok? El paciente claramente está hipertenso, tiene 150, 90, si mal no recuerdo, milímetros de mercurio de presión arterial, y nos vamos hacia la parte ya distal, hacia los miembros inferiores. Nos vamos hacia la parte arterial debido a que claramente hay una obstrucción y porque hay un soplo arterial. No obstante, o sea, lo que se evidencia en la piel, la libiditis, es causa de un bloqueo por una disminución en el flujo que dan las venas superficiales, y esto da un cambio de coloración en la piel. Además de, el paciente refiere que tiene signos, ¿ok?, de obstrucción, o sea, que puede haber un trombo en que está afectando la arteria. En los miembros inferiores vieron que no tenemos pulsos palpables y que claramente el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar un trombo, por ejemplo, la dislipidemia, una hipertensión arterial mal controlada, ¿ok? Tiene un hábito tabáquico acentuado y con todo esto que nos da el examen físico, pues nosotros nos vamos a una enfermedad arterial obstructiva, ¿ok? Que también se podría pensar que es una enfermedad arterial obstructiva, que también se podría pensar que podría ser una vasculitis, y sin embargo el paciente también tiene oliguria. Es decir, hay que evidenciar y hay que pedir, nosotros vamos a solicitar exámenes, ¿ok? Vamos a solicitar exámenes para evidenciar claramente si hay una afección renal. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir como exámenes paraclínicos para ver si mantenemos nuestro diagnóstico. Vamos a pedir tiempos de coagulación, PT y PTT, vamos a pedir el INR, vamos a pedir glucemia, ¿ok? Debido a que el paciente tiene múltiples factores de riesgo, vamos a pedir glucemia capilar, a ver cómo está esa glucemia. Vamos a pedir
un electrocardiograma, porque el paciente tiene un antecedente de una enfermedad coronaria, ¿ok? Que también podrían la falla renal. De igual manera, vamos a pedir un uranálisis para ver. Una glicemia basal, corroboro, basal, no capilar, basal. Son los exámenes que nosotros vamos a plantear. Perdón la interrupción. Yo quisiera que el grupo 1 dijera hasta el momento, con la historia clínica, antes de pasar a los complementarios, cuál es su diagnóstico principal y algún diagnóstico alternativo. E igualmente al grupo 2, para nosotros poder seguir en la discusión hasta el momento. ¿Qué diagnóstico tiene el equipo 1 y qué diagnóstico tiene el equipo 2 hasta el momento? Bueno, en cuanto al grupo 2, continuando con la idea de Renzo, seguimos con lo que habíamos planteado prácticamente desde el inicio. Estamos planteando una enfermedad vascular periférica, en este caso obstructiva. El equipo 1, vamos a plantear, hay varios diagnósticos, ¿ok? El paciente tiene una hipertensión arterial mal controlada con una retinopatía hipertensiva. Vamos a plantear una arteriopatía obstructiva. Vamos a evidenciar si hay causas de falla renal por la oliguria y nos iríamos, mantenemos que es arterial. Sí, y pediríamos Doppler para confirmar si hay presencia de obstrucción. Ahora quisiera que el jurado hiciera algunas preguntas a los grupos. Sí, el grupo 1 y el grupo 2, para ellos va esta consideración. Es bueno integrar todos los elementos clínicos, todas las quejas clínicas que tenga un paciente. Este paciente concreto, fíjense bien, tiene una operación tanto de las carótidas como de las arterias coronarias. Tiene, en fondo de todo lo que ustedes dicen, un problema arterial interesante, importante en la periferia, en los miembros inferiores, con un hallazgo que es muy interesante también, vaya la palabra otra vez, del lívido reticularis, que permite hacer diagnósticos ya importantes para diferenciarlos pues de lo que ustedes han dicho, que no han considerado esa parte del lívido reticularis que acompaña a ese problema que probablemente tenga el diagnóstico, sea el diagnóstico. Miren, por ejemplo, tiene problema renal, que puede ser por arteriosclerosis, hipertensión, dos factores importantes. Tiene la obstrucción de la arteria femoral, tiene ausencia de las pedias, del latido de las pedias, tiene una retinopatía hipertensiva importante y que podemos comentar posteriormente la importancia de eso para el diagnóstico que posiblemente tenga el paciente. Y por lo tanto, pienso que el diagnóstico que debe tener el grupo 1 como el grupo 2 debe considerar todos estos problemas e integrarlos como en buena clínica debe hacerse en la totalidad. Pero acuérdense que la totalidad no es la suma de las partes, es más que la suma de las partes. Ahí es donde está el problema. Si sumamos todo lo que tiene el paciente, ocular, cardíaco, carotídeo, renal, periférico, etcétera, etcétera, qué diagnóstico podemos hacer con toda esta integración? Doctor, quería acotar una cosa. Disculpe, yo soy del equipo 1. Juan Acuña, ¿no? Sí. Nosotros consideramos, también lo dijo mi compañero, una vasculitis, ¿no? Porque agrupamos también la lívido reticularis, la enfermedad coronaria y también el problema renal. ¿Usted es el grupo 1 o grupo 2? Grupo 1.
Grupo 1. Otros miembros del jurado, la doctora Ingrid y Wilmary. O sea, buenas, disculpen. Sí. Este paciente definitivamente es un paciente mal controlado. Es un paciente que puede ser que no haya dejado, no hemos preguntado exactamente si él ha dejado el hábito tabáquico, porque dice nada más, nos hablaron sobre 60 paquetes diarios. O sea, no sabemos si este paciente sigue fumando. No nos hablaron de medicamentos para que el paciente dejara de fumar, en vista de que en ese aspecto tenemos una hipertensión maltratada, tenemos un índice de masa corporal que nos habla de obesidad grado 1, múltiples operaciones quirúrgicas, o sea, entrada a quirófano. Entonces, nos habla de un paciente de verdad muy mal controlado que tiene una atovastatina de 40 y no pareciera que fuera como, o sea, no sé si, o sea, me gustaría preguntar al paciente si este paciente de verdad se está tomando el medicamento, los medicamentos, o sea, porque, o sea, tiene muchos factores de riesgo. Es un paciente bastante complejo. El jurado, por favor. Tengo una pregunta para ustedes, grupo 1 y grupo 2, sobre todo el grupo 1. Desde el punto de vista clínico, ¿qué signos tiene para deshidratación? Insisten, usted está más bien hipertenso, está bradicárdico, dicen que no tiene hipotensión postural, hablan de buen llenado capilar y ustedes insisten en la deshidratación. Y lo otro, ¿cómo puede englobar todo lo que tiene este paciente? Como decía el doctor Montes de Oca, desde arriba, retinopatía, el problema carotidio, el problema coronario, el problema renal y otra cosa importante, porque si es pensando en una vasculitis para el grupo 1, ¿por qué solo en miembro inferior, perdón, derecho? En miembros superiores no hay nada en vasculitis y tampoco lo hay en el otro miembro inferior. Entonces, un solo miembro inferior para la vasculitis. Preguntas para ambos grupos. Me parece muy interesante los comentarios de Ingrid, porque verdaderamente... claro que hay que pensar en vasculitis cuando hay un livido reticularis. Eso no hay duda. Por eso lo pensamos en el grupo 1, doctor. Exacto, pero el livido reticularis es la expresión de múltiples enfermedades. Sí, ahí es donde sí, claro. Lo de Osler, ir del paciente al libro y del libro al paciente, con el objeto de saber, tiene un livido reticularis, mira, vamos a ver qué causa el livido reticular, qué enfermedades causan. Y entonces cuando ustedes leen el libro, pero resulta que tiene también lo que tiene el paciente, el livido reticular es asociado a tal cosa, y hago el diagnóstico, combinando el livido reticular con todo lo que dice el libro para el diagnóstico diferencial. Por eso Osler decía ese precepto, que es muy interesante y que a ustedes no se les olvide. Nosotros los clínicos, ya con experiencia, por lo menos la mía, yo tengo 50 años y todavía sigo consultando el libro. No me conformo nada más con la impresión personal, sino que quiero ser cierto en el apoyo que le pueda dar al paciente en un momento dado, como en este, que es un problema bastante grave como lo tiene el paciente. Sí, entre esas causas de livido también está el tromboembolismo por arteriosclerosis, entonces, y la vasculitis, etcétera. Hasta los momentos nosotros estamos manejando un tromboembolismo por arteriosclerosis, porque es una clínica aguda, tiene claudicación intermitente, nos habla de un paciente que parece estar mal controlado porque la hipertensión tiene una hipertensión grado 2. Entonces, nos quisiéramos apoyar en ese sentido para hacerle por supuesto, múltiples exámenes, porque en ellos la glicemia, porque este paciente es un librito, tiene de todo un poco, y para ver si hay obstrucción en la arteria. Sí, claro, sin duda el equipo, o sea, nosotros planteamos una enfermedad aterosclerótica, o sea, inclusive podemos pedirle, como bien dijimos, la glicemia y englobar esto en un síndrome metabólico y que todas las manifestaciones que el paciente está teniendo es manifestación como tal o consecuencia del síndrome metabólico y
consecuencia de la aterosclerosis que el paciente presenta. Bueno, Pues, cabe acotar que una de nuestras compañeras se quedó sin luz, entonces ella va a tratar de comunicarse a través de llamada con nosotros y nosotros tratar de transmitir sus mensajes. Doctor Trocoli, yo le tenía una pregunta a ambos equipos. Si no me equivoco, el equipo 1 y el equipo 2 solicitaron un plan de trabajo y el equipo 1 habló o solicitó un electrocardiograma. Yo quería dejar la pregunta abierta para ambos equipos. ¿Cómo puede ayudar un electrocardiograma a afinar el diagnóstico de este paciente? Juan Linares. Ajá. Bueno, nada, nosotros entre lo que planteaba Gabriel, o lo que mencionaba Gabriel, era que nada, entre los exámenes complementarios que queríamos era evaluar si había alguna alteración a nivel, digamos, de la circulación del corazón, pensando en que era un evento agudo, no descartando alguna descompensación, de hecho. Bueno, nada, lo que planteamos era eso, para ver si había alguna otra alteración a nivel cardíaco que estuviéramos pasando desapercibido, pero digamos que como rutina, porque como es un paciente con un antecedente de alteraciones cardíacas. Concuerdo con Juan, doctor. Nosotros estamos pidiendo el electrocardiograma como un examen de rutina del paciente en vista de las cirugías a las cuales se ha sometido, en vista de que es un paciente que tiene una hipertensión arterial mal controlada, que podría tener una hipertrofia ventricular. Además, tiene datos de que está mal controlado porque tiene una retinopatía hipertensiva, que fue lo que vimos en el fondo de ojo, y además que tiene múltiples factores de riesgo para enfermedad cardíaca. Cardiovascular. Entonces, realmente sería más como un examen de rutina que nos ayudaría a complementar realmente cuál es el estado del paciente, más allá de poder establecer con el electrocardiograma un diagnóstico. Un diagnóstico, exacto. Sí, nunca pidan un estudio, jamás, por rutina, porque lo que se hace por rutina muchísimas veces lleva a la equivocación. Siempre que ustedes pidan un estudio dentro de su práctica profesional, ustedes deben esperar, ustedes deben tener una idea de lo que esperan encontrar en ese estudio. Me pareció muy pertinente realizar un electrocardiograma y lo que quería era saber esa vinculación. Nuevamente, por favor, eviten la palabra rutina dentro de su argot, porque si bien las cosas se hacen de manera sistemática, todo estudio complementario se hace esperando tener un resultado. Entonces, la pregunta va abierta nuevamente. ¿Hay alguna manera de vincular el electrocardiograma con las manifestaciones que tiene este paciente? No, en todo caso, digamos que lo que podríamos evaluar sería más bien a través de un ecodoppler, incluso, o sea, a través de un ecocardiograma, para evaluar el tamaño y la función de los ventrículos por lo de que posiblemente tienen un bajo gasto. Sería, creo que lo más ideal antes de un electrocardiograma. ¿Qué opinas? Buenas tardes. Yo quiero intervenir un segundo por el grupo 2. Bueno, en cuanto a la pregunta del electrocardiograma, en cuanto al grupo 2, sí buscamos hallazgos específicos porque consideramos que el electrocardiograma es el que nos da la función nada más y nada menos del corazón. Entonces, querríamos comprobar si hay signos en el electrocardiograma de repente que sugieran una cardiopatía isquémica o algún tipo de insuficiencia cardíaca aguda por lo que está presentando el paciente, alteraciones que tengan que ver con el bajo gasto cardíaco, por ejemplo, descenso o ascenso del segmento ST, ondas T negativas, de repente algún bloqueo de rama, o sea, son como que múltiples elementos que podríamos buscar en el electrocardiograma y que nos pueden orientar al diagnóstico. Ahora, haciendo la pregunta, antes de pasar a los complementarios, ¿qué diagnóstico hasta el momento tiene el equipo número 1? Diagnóstico que asocie los hallazgos del examen físico y
de lo que traíamos, de la motivo de consulta, enfermedad actual y antecedente. ¿Con cuál diagnóstico se quedan cada uno de los dos equipos? Ok, bueno, en cuanto al equipo 2, haciendo una mínima recapitulación, al principio planteamos una lesión renal aguda, ¿ok? De tipo prerrenal, es decir, por disminución del flujo sanguíneo al riñón, que era compatible con todos los antecedentes que él tenía. Luego, cuando nos dieron los hallazgos al examen físico, ¿ok? Comprobamos que definitivamente hay una alteración en el volumen, o sea, en el sistema sanguíneo, ¿ok? Por así decirlo. Entonces, como que ya definiendo una enfermedad, planteamos una enfermedad vascular periférica de tipo obstructivo, porque, bueno, es compatible con los antecedentes que tiene, es decir, el tabaquismo, que es hipertenso, que tiene síndrome dislipidémico, y, bueno, en cuanto a también el examen físico, que es compatible por la hipertensión arterial, los signos de retinopatía hipertensiva, lívido reticularis, o sea, todo. Entonces, en conclusión, planteamos una enfermedad vascular periférica, obstructiva. Nosotros planteamos, el grupo 1, vamos a plantear una hipertensión arterial mal controlada, retinopatía hipertensiva, obesidad grado 1 y una arteriopatía obstructiva. Y de la oliguria no tiene ningún comentario. Sí, doctor. Como le mencioné anteriormente, el paciente puede tener por la oliguria una falla renal aguda. Sin embargo, tenemos que ver cuáles son, o sea, nosotros estamos esperando ver los paraclínicos con relación a la urea y la creatinina para ver cómo está esa función renal antes de emitir un diagnóstico que solamente nos habla de la oliguria y, bueno, si tiene factores de riesgo como la hipertensión. En verdad sí te podría tener una falla renal aguda, una enfermedad renal, pero vamos a esperar los paraclínicos. Diana. Sí, bueno, en cuanto a la oligoguria, que, doctor, fue lo que planteamos en un principio, nosotros de una ya planteamos una lesión renal aguda de tipo prerrenal, por disminución del flujo sanguíneo renal. Y es aguda porque está instaurada en las últimas 72 horas. Es lo que quiere decir que no es una falla renal crónica reagudizada. Sí, podríamos hacer la acotación de una nefropatía hipertensiva en vista de que es un paciente con una hipertensión mal controlada. Por ahí nos podríamos agarrar en la parte renal por la oliguria, pero estamos esperando la confirmación por los paraclínicos. Exactamente. Bueno, vamos a pasar entonces a los exámenes, a la tercera discusión. Aunque antes de eso, doctor Trócoli, déjeme decirle a una pregunta en relación al riñón que tú lo hiciste. Ajá. Que el paciente tenía función normal del riñón antes de las operaciones. O sea que cuando salió posteriormente, al poco tiempo, empezó la insuficiencia renal o el problema de oliguria que tenía el paciente. Ese no es el comentario que quería hacer. No hay que olvidar que el paciente estaba bien desde el punto de vista de la, vamos a decir, de la secreción urinaria. Y además que tenemos los fármacos que el paciente, como lo dijo María Cecilia, equipo 1, fármacos del paciente antes de tener su tratamiento definitivo. Entonces, vamos a esperar los paraclínicos antes de plantear una falla renal. Y Bárbara, vamos a ver los exámenes complementarios. Bueno, ahora vamos con la tercera parte de la discusión, lo que todos quieren ver, los exámenes paraclínicos. Entonces, con respecto a los paraclínicos del paciente, tenemos a nivel de hemograma un hematocrito de 40%, hemoglobina en 12.8 gramos sobre decilitros, volumen corpuscular medio de 80 femtolitros, glóbulos blancos 10.000, eosinófilos de 650, plaquetas en 335.000 y un BSG de 30 milímetros en la primera hora. Igual recuerden, lo estoy diciendo lento, pero recuerden que cuando pasen a la discusión van a tener las diapositivas.
En la química sanguínea tenemos urea de 105 miligramos sobre decilitros, depuración de creatinina 35 cc minuto, glicemia 115 miligramos decilitro, ácido úrico 8.5 miligramos sobre decilitros. Tenemos una bilirrubina total de 0.9 miligramos decilitros, TGO de 20 y TGP de 23, una fosfatasa alcalina de 259 unidades internacionales litro, una GGT de 28 unidades internacionales litro. Aquí tenemos los valores normales, igual lo van a ver luego en la discusión. Electrolitos: sodio 132 mil equivalentes litro, potasio 5 mil equivalentes litro, calcemia 9.7 miligramos decilitros y fosfatemia 4.5 miligramos sobre decilitro. Perfil lipídico: colesterol total en 220 gramos decilitro, LDL 160 miligramos sobre decilitros, HDL en 35 y triglicéridos 210. Electrolitos urinarios: sodio urinario 22 mil equivalentes litro y potasio 25 mil equivalentes sobre litro. El uroanálisis: un volumen urinario de 450 cc 24 horas, densidad de 1018, un pH de 6, cilindros hialinos, proteinuria una cruz, 2 leucocitos por campo, proteinuria de 0.65 gramos en 24 horas y ausencia de bandas monoclonales. En el perfil inmunológico tenemos complemento total de 15 miligramos decilitro, los AN negativos, factor reumatoide negativo, anticuerpo antocitoplasma de los neutrófilos negativos, crioglobulinas negativas, anticuerpos antimembrana basal glomerular negativos, anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico negativos y proteína C reactiva 5 miligramos sobre litro. Al paciente también se le realizó una radiografía de tórax PA y lateral donde se evidencia aorta elongada y desenrollada con calcificaciones en el callado y cardiomegalia de grado 1. El electrocardiograma arroja que tiene ritmo sinusal, una frecuencia de 58 latidos por minuto, una conducción auriculoventricular normal, un eje QRS negativo de 35 grados y sobrecarga sistólica ventricular izquierda. Se le realiza un ecodoppler renal donde resulta que ambos riñones son de forma, tamaño y eco de estructura normal, sin signos de hidronefrosis. A nivel de vejiga, vejiga simétrica de paredes lisas, contenido sin particularidades. Cuando se visualiza la próstata, está aumentada de tamaño con hipertrofia nodular central y pequeñas áreas quísticas. Peso aproximado 60 gramos. El Doppler no demostró la presencia de lesiones arterioscleróticas hemodinámicamente significativas en las arterias renales. Ateromatosis aórtica abdominal. También se le realizó una espirometría donde resulta una obstrucción moderada de la vía aérea sin respuesta a broncodilatadores. Y bueno, esos fueron los paraclínicos. Ya pueden ingresar a las salas para la última discusión. Recuerden, las diapositivas las van a tener con ustedes para poder revisar todo con mayor detalle. Bueno, ya llegamos a nuestra tercera discusión del día de hoy y eso significa que llegamos a nuestra tercera sección de trivias. Entonces vamos con las últimas 3 preguntas del día de hoy. Recuerden que los resultados de los ganadores de las trivias los podrán conocer el día viernes en las redes sociales de Sesión UCB, Sesión UCB y ACP Venezuela. Ahora vamos con la primera pregunta. ¿Cuál de las consecuencias de inhibir la reabsorción de sodio en la porción gruesa del asa de Henle? ¿Cuál es una? Disculpen. A. Un aumento de la concentración urinaria de urea. B. Un aumento en la osmolaridad del intersticio medular renal. C. Una disminución de sodio en el conducto colector cortical. D. Un aumento en la reabsorción de potasio en la porción gruesa del asa de Henle. O E. Un aumento de la secreción de potasio en el conducto colector cortical. Pueden votar por la respuesta que ustedes consideren correcta.
Bueno, ha finalizado el tiempo, vamos a ver los resultados. Ustedes votaron por la opción D en su mayoría, sin embargo, la respuesta correcta es la E. Un aumento de la secreción de potasio en el conducto colector cortical. Vamos con la próxima pregunta. ¿En cuál de los siguientes casos es característica la aparición de cilindros hemáticos en el sedimento urinario? A. Necrosis tubular aguda. B. Lesión a cualquier nivel de las vías urinarias. C. Daño glomerular severo. D. Daño tubular. E. Cualquier lesión de la nefrona. Pueden votar por la opción que crean correcta. Bueno, ya finalizó el tiempo, vamos a compartir los resultados. La respuesta correcta en este caso es la opción C, daño glomerular severo. Con estas 9 preguntas ya finalizamos con nuestra sección de trivias. Gracias a todos los participantes. Apreciamos mucho que estén aquí el día de hoy como público, siendo parte de esta actividad tan increíble y también formando parte de estas trivias que estamos realizando. Ahora vamos a esperar el tiempo que sobra para que los estudiantes vuelvan y podamos discutir la última parte de la historia clínica. Bueno, en este momento le vamos a dar la palabra a los dos equipos, pero ya el diagnóstico que van a plantear debe ser el definitivo. Ya con el análisis de la historia clínica y los exámenes auxiliares de diagnóstico ya deben haber construido ustedes un diagnóstico clínico de qué presentaba el paciente. Entonces vamos a ver un representante del equipo número 1. Vamos a hacer Ok. No sé si logran ver la pantalla. 8, entonces le toca al equipo 2 por quedar número par. Ah, ok. El equipo 2 hablar primero. El equipo 2 entonces. ¿Aló? Ajá, ok. Bueno, nuestro diagnóstico final, seguimos con la enfermedad vascular obstructiva y con nuestra lesión renal aguda de tipo prerrenal. Entonces, nuestros hallazgos en cuanto al hemograma no fueron totalmente significativos. En cuanto al hematocrito y el volumen corpuscular medio, están se podría decir dentro de los valores normales, pero en el límite inferior. Las plaquetas normal y la BSG aumentada, lo que nos indica que hay un proceso inflamatorio. En cuanto a la química sanguínea, nos corroboró la lesión renal aguda que ya habíamos planteado desde el principio, porque los valores de urea, depuración de creatinina y ácido úrico están aumentados, están sobre los valores normales y están bastante aumentados. Y bueno, la glicemia está aumentada, lo que nos corrobora el diagnóstico igualmente que habíamos hablado anteriormente de un síndrome metabólico. En cuanto a las pruebas de función hepática, la bilirrubina la tenemos normal, sin embargo, la fosfatasa alcalina y la GGT están levemente aumentadas, lo que nos indica un proceso inflamatorio de las células hepáticas, o bueno, de algún otro tipo de células, porque no son específicas totalmente estas enzimas, lo que nos quiere decir que puede haber disfunción sanguínea o disminución del flujo sanguíneo en otros órganos, por ejemplo el hígado. En cuanto a los electrolitos en sangre, estamos sobre valores normales, así que bueno, no tenemos una alteración osmótica. Y bueno, en cuanto al perfil lipídico, los valores de colesterol,
de LDH y de triglicéridos están sumamente aumentadas por los valores normales, corroborándonos lo que sería nuestro síndrome metabólico. En cuanto, bueno, es que lo estoy como leyendo en orden de que se habían leído los paraclínicos. Bueno, los electrolitos urinarios están aumentados, lo que nos corrobora el diagnóstico de lesión renal que ya había dicho anteriormente. En cuanto al uroanálisis, el volumen urinario es de 400 cc en 24 horas, lo que quiere decir que, bueno, que evidentemente hay oligouria por la lesión renal. Igualmente la densidad está sumamente aumentada, lo que nos quiere corroborar igualmente la lesión renal, y tenemos un grado de proteinuria, lo que dice que ya hay una falla, o sea, ya hay incluso una lesión renal per se en el riñón. No solo es de causa prerrenal, sino también ya posiblemente hay alguna alteración, por ejemplo, tubulopatía. Igualmente debido a que también hay 2 leucocitos por campos y grado de proteinuria. En cuanto al perfil inmunológico, todo salió negativo. Tenemos factor reumatoideo negativo, anticuerpos fosfolipídicos y de membrana negativos, lo que nos hace descartar algún tipo de vasculitis o síndrome fosfolipídico que de repente llegamos a pensar en algún momento. La radiografía de tórax nos mostró una aorta elongada y calcificaciones en el callado aórtico con cardiomegalia tipo 1, y bueno, con todos los antecedentes que hemos tenido, los hallazgos físicos, posiblemente el paciente esté ante una falla cardíaca aguda. En cuanto al electrocardiograma, el paciente, bueno, su frecuencia cardíaca está en el límite inferior y dio hallazgos de sobrecarga sistólica ventricular izquierda, que es perfectamente compatible con todos los síntomas que ha tenido. Entonces estamos ante una cardiopatía. Posiblemente una cardiopatía debido a que como es sistólica, puede ser de origen hipertensivo o, sí, bueno, básicamente de origen hipertensivo. Y bueno, en cuanto a la sonografía Doppler renal, importante es que mostró hallazgos, si mal no recuerdo porque todo fue muy rápido, de aterosclerosis, y bueno, evidentemente es compatible con todos los hallazgos de hipertensión y de dislipidemias que él tiene, o sea, de enfermedad de cardiopatía. La espirometría mostró un proceso obstructivo, y debido a que el paciente tiene 40 paquetes años y a su edad es patognomónicos de POC, ¿okay? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica por un proceso enfisematoso. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros del grupo quiere acotar algo, si se me pasó algo. Ajá, yo quería acotar, o sea, que como estamos hablando de una enfermedad ateromatosa vascular, o sea, generalmente puede haber como que un desencadenamiento o liberación de esos cristales de colesterol que pueda tener el paciente, y eso nos puede explicar un poco, o sea, nos puede explicar la disminución del complemento que podemos observar en los paraclínicos. O sea, esto es lo que más o menos sabemos, es que si ya hay como que una extensa enfermedad ateromatosa vascular, porque ya me está afectando, o sea, ya a nivel renal me afecta también, o sea, me está ocluyendo, o la oclusión parcial por la enfermedad ateromatosa a nivel de la aorta. O sea, es como que ya esto englobaría que hay una afectación multisistémica, la hipertensión arterial, la lesión renal aguda, el lívido reticularis sería una explicación de ello. Además de esto pues, está asociado al aumento de la velocidad de sedimentación globular, a la leucocitosis, hay presencia de eosinófilos importante que se le pasó a Diana. Entonces ese aumento o la eosinofilia que hay puede explicar que hay una acción contra los cristales de colesterol que pueden estar, desprendiéndose e ir a alguna de las arteriolas que hay. En este caso, pues estamos hablando a nivel renal. Bueno, sin embargo, los demás como que factores inmunológicos estuvieron negativos. O sea, por eso podemos llegar como que hubo a lo mejor una embolización de esos cristales de colesterol o de los restos de la placa, y eso fue lo que afectó a
como tal a nivel renal. Y por supuesto lo que está afectando la disminución de los pulsos y todo eso al mismo tiempo de la enfermedad, la ateromatosis que hay a nivel de la aorta. Entonces hay la disminución de lo que corrobora el examen físico. Bueno, otra cosa que quiero agregar es que estaríamos también ante la presencia de una hiperplasia prostática benigna, ya que el paciente tiene un aumento de la glándula prostática. Y debido a los antecedentes y sobre todo la edad del paciente, es perfectamente compatible pensar en esto. ¿Y el equipo contrario? Bueno, el equipo 1 planteamos entonces las patologías. Como que o sea, que es que Yerdianis me está hablando al momento, entonces, porque yo la estoy hablando por teléfono con ella, porque ella no se ha podido conectar porque se le fue la luz, y ella me dice que, o sea, que como que para nosotros terminar o ya el diagnóstico, podríamos utilizar una biopsia que nos daría como que la presencia de esos cristales, o como tal de colesterol a través de técnicas de, no sé, de inmunofijación o de técnicas que podría ser, o sea, que ella nos está colaborando diciendo que podría ser a través de una biopsia de diferentes tejidos como el riñón o como tal hacer como tal el diagnóstico definitivo, o sea, para acotar. Okay. Está bien. Entonces María Cecilia Ferrer Nava, ¿no? Quería hablar. Sí. Ok, entonces el equipo 1 plantea como diagnósticos arteriopatía obstructiva por aterosclerosis, enfermedad renal secundaria a secundaria hipertrofia prostática, hipertensión arterial tipo 2 mal controlada, grado 2, estadio 2, perdón, retinopatía hipertensiva, o sea, esto complicada con retinopatía hipertensiva, insuficiencia sistólica, por lo planteado en el electrocardiograma, y en la espirometría se evidenció un patrón obstructivo no reversible con broncodilatadores, entonces estamos en presencia también del diagnóstico de un EPOC en este paciente. La enfermedad renal secundaria, o sea, porrenal, secundaria a la hipertrofia prostática, sería la causa de la oliguria. Toda la clínica de este paciente, de los antecedentes que se han mencionado, nos hablarían entonces de la causa de la arteriopatía obstructiva por aterosclerosis. Y bueno, sería lo planteado. No sé si los compañeros acotan o agregamos más con respecto a los diagnósticos en este paciente por parte del equipo 1. Otro del equipo 1. Bueno, de acuerdo con los criterios de María, repito los diagnósticos del equipo 1, nos vamos por una enfermedad renal postrenal, secundaria a la hiperplasia benigna de próstata. Debido a ese aumento, claramente se debe evidenciar la oliguria y que no hay signos evidentes de deshidratación. Nos vamos también por la hipertensión arterial grado 2, una retinopatía hipertensiva, obesidad grado 1, una arteriopatía obstructiva secundaria a aterosclerosis y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Concordamos todo con lo que dijo María en el diagnóstico y... y el EPOC también lo avalamos porque él tiene el antecedente de... sí. de que es fumador y que tiene el antecedente de bronquitis crónica. Para usted no le llama la atención que el paciente al salir, digamos, del hospital tenía las pruebas renales normales, si plantea una neuropatía obstructiva, porque esto aparentemente es una falla renal aguda y ustedes están planteando que por una hiperplasia prostática se produce el daño renal. Sería una insuficiencia renal por renal, ¿no? Y, en ese caso. Y lo otro es que el eco no habla de una hidronefrosis. O sea, cuando ustedes tienen una hiperplasia prostática que causa un daño, o sea, produce una vejiga de esfuerzo, dificultad en un vaciado de la vejiga, y luego un aumento de la presión retrógrada a nivel de los cálices, ahí se produce una dilatación. Es muy difícil que en tan corto tiempo, con un eco que no hable para nada de una hidronefrosis,
pueda plantearse una insuficiencia renal posrenal por una hiperplasia prostática. ¿Qué opinan ustedes de eso? Nosotros planteamos la lesión renal aguda por lo mismo, la lesión renal aguda por el mismo antecedente o sea, ¿cómo le explico? El paciente tiene sobrecarga sistólica, la hipertensión, nos habla entonces de antecedentes de patología prerrenal. Lo asociamos también a que era como concomitante o que también podría ayudar a enfatizar verdad. Tendría que en presencia de una hidronefrosis que no vio en el Otros del equipo 1. Ok, bueno, yo creo que descartamos entonces la enfermedad renal posrenal, sin embargo la pensamos por la hipertrofia maligna de próstata, pero tiene razón con relación a la hidronefrosis, que no mostró nada en el eco renal. Sin embargo, entonces, sí tiene una falla renal por los valores de urea y de creatinina. Además, el ácido úrico también está elevado. Podríamos plantear entonces una falla renal aguda, pero mantenemos los otros diagnósticos, que sería una arteriopatía secundaria, una arteriosclerosis, una hipertensión arterial grado 2, con una retinopatía hipertensiva, una obesidad grado 1 y por la espirometría, un dilatador, un EPOC. ¿Qué opina el jurado? Sí, Gabriel, ¿cuál sería entonces la causa de la falla renal de este paciente? ¿Cómo plantean ustedes la falla renal si no es por una enfermedad renal posrenal? Bueno, por una nefropatía hipertensiva. Podríamos pensar en una nefropatía hipertensiva. Una pregunta, Trócoli. Dígame, doctor. Dentro del grupo hay estudiantes de quinto y sexto año, no hay, ¿verdad? No, de sexto no, pero de quinto sí. De quinto sí, han visto algo de tratamiento. Sí. Es que mi pregunta es sobre tratamiento, y como ellos son de cuarto año, todavía no tienen la experiencia de tratamiento de las enfermedades, ¿verdad? Pero sí tienen, hay de quinto año. Ok, vamos entonces a hacer la pregunta. Yo soy de quinto año, pero en la universidad no hemos comenzado, o sea, quinto por sistema, pero no hemos... No, la pregunta es la pero siguiente. Pero puede hacerla. Bueno, ¿cómo no? Sí, exacto, y del otro grupo tampoco hay de quinto año, todos somos cuarto y tercero. Sí, con respecto a Antonio Vivas, ¿no? Es el nombre. Que habló de los problemas de los cristales de colesterol. ¿Tú le harías anticoagulación a estos pacientes por ejemplo, con warfarina o con cualquiera de los anticoagulantes? Bueno. Es muy difícil, la pregunta es difícil para ti. Oriéntame un poquito, doctor. Mira. Por favor. El paciente entonces que fue operado. Ok. Generalmente le indican anticoagulación o no posterior anticoagulación. A la cirugía. Exacto. Si el paciente no hubiera sido operado, o sea, de las coronarias ni tampoco de la carótida, sino que tiene esa clínica que tiene sin haber sido operado y tiene una ateroembolía por cualquier problema, entonces, por cualquier problema, como es, por ejemplo, el problema de los miembros inferiores, ¿tú le darías anticoagulante a ese paciente tipo warfarina o tipo heparina? Bueno, es un poco difícil, pero... Porque estamos hablando de ateroembolismo. Yo creo que sí, doctor. Sí. Yo también opino que sí. Sí. ¿Quién dice pero riesgo-beneficio. Tendríamos que evaluar. El grupo 1 dice midiendo que sí. El tiempo de TP y TPT. No, y de INR, No, de INR. Le digo si le puede indicar a ese paciente, pues no,
Definitivamente no. La Pero usted se warfarina, refiere al caso que está planteando el amigo, el compañero con respecto a espérense para los cristales, explicarle porque la en ese razón. caso no se plantearía. Ajá, mire, la warfarina o la heparina hace posible que se le vaya recuperando la placa ateromatosa. Y entonces se desprenden hablando de los cristales de colesterol, se desprenden los cristales de colesterol y producen el mismo problema que tiene este paciente, pero sin operación. Si está operado, mucho más todavía, en el cual hay entonces un desprendimiento de estos cristales en el mismo momento de la operación con la posición o con la ubicación de un stent, como se hizo en el paciente, o por la operación de la carótida, o sin haber sido operado, si usan anticoagulante, un paciente arteriosclerótico generalizado como tiene el paciente, tiene el riesgo de tener cristales de colesterol y producir el arterioembolismo. Esa es la razón por la cual yo quería saber si alguien sabía del tratamiento, porque generalmente eso se da ya en el quinto o sexto año de medicina, que los pacientes tienen alguna experiencia en el tratamiento, y por eso era la razón de mi pregunta. Pero eso es interesante porque puede haber muchas razones para que haya desprendimiento de los cristales de colesterol sin necesidad de que haya operación. Y lo recomendado es lo que le recibía el paciente, aspirina o con otro antiplaquetario. Ok, gracias, doctor. O sea, en definitiva, si el paciente tiene aterosclerosis, entonces no le enviamos anticoagulante como heparina ni warfarina. Porque eso precisamente... Tiene riesgo, no es que no se puede indicar, sino que tiene riesgo de hacer este síndrome, que es muy importante de estar alerta. Exacto. En y el es lo caso que de la warfarina y la heparina. Ok, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Buena la aclaratoria. Te felicito, Antonio, por tu análisis. Gracias. Doctor, y yo no sé, con respecto a esta parte de las placas de ateroma, tenía entendido también que el uso de estatinas puede estabilizar la placa. Y se recomienda el uso de estatinas en este tipo de pacientes. Correcto, es correcto, eso es correcto. Muchos de los hipocolesterolizantes tienen el riesgo igualmente de producir el mismo problema. Si ustedes consultan las razones de los ateroembolismos por cristales de colesterol, van a encontrar múltiples causas, no una sola, y eso, vamos a decir, la vía, el riesgo o el signo que le puede decir lo que está pasando es el lívido reticularis. Por eso insistía yo en el lívido reticularis, en el diagnóstico de la causa del lívido reticularis. Esto puede ser la vasculitis, puede ser la aterosclerosis, puede ser la crioglobulinemia, puede ser trastornos de autoinmunidad como lupus eritematoso, artritis reumatoidea, todas esas enfermedades pueden producir lívido reticularis. Pero en este paciente con arteriosclerosis de base y con una operación, lo primero que hay que pensar es en eso. Ese es el diagnóstico que yo haría en este momento de mi experiencia. No sé si la doctora von der Osten o Luis Mari quieren hacer algunas preguntas a los grupos. Pues no, yo por aquí no tengo ninguna otra pregunta, doctor. Creo que está suficientemente discutido el diagnóstico y hemos aclarado las dudas. No sé si los estudiantes tendrán alguna pregunta como la que le hicieron al doctor Montes de Oca en este caso. Les voy a dar un dato muy interesante. En el fondo de ojo, ustedes pueden hacer el diagnóstico de este síndrome, pero hay que buscarlo en la periferia de la retina.
porque es la embolía o la obstrucción que ocurre en los capilares, en los pequeños capilares. Y se ve perfectamente la refrigencia de los cristales con el alumbrado del oftalmoscopio. Por eso hay que ver bien la periferia del fondo de ojo, que se llama el signo de Holohan, así se llama. Eso me lo enseñó un experto en estas cosas, como es el doctor Rafael Muse, a quien le agradezco esa enseñanza. Ese es un signo muy interesante, pero hay que dilatar bien la pupila, porque si no, se pasa por alto. Si ve nada más que la parte central o la parte paracentral. Tiene que verse toda la retina en la periferia para poder hacer ese diagnóstico. Y uno lo sospecha por lo que acabamos de analizar desde el punto de vista clínico, desde el motivo de consulta hasta los laboratorios y las imágenes. No, yo creo que todo está bastante bien discutido ya y creo que en aras de tiempo creo que es hora de que redondeemos todo lo que está pasando. Bueno, vamos entonces el jurado a deliberar. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Ya hechas las conclusiones diagnósticas de los dos equipos que están en competencia, el jurado se va a retirar, va a deliberar de acuerdo a los planteamientos que ustedes hicieron y a las respuestas que dieron a las preguntas del jurado. Y luego vamos a decir, pues, cuáles son las pruebas diagnósticas que fueron definitivas en este caso, y en base a eso y en base a lo dicho anteriormente, vamos a decir cuál fue el equipo ganador. Bueno, y mientras el jurado delibera, vamos a hacer una pequeña votación por aquí para ver la audiencia, quién cree que fue el equipo o quién es el equipo que merece ser el ganador de este Estudiantes en Acción desde casa. Ya en un momentico debería salirles la encuesta. Vamos a ver. Bueno, creo que ya hay más o menos votos. Vamos a ver los resultados. Bueno, la mayoría cree que va a ganar el equipo 2, conformado por Renzo Vivas, Liliana Serpa, Lizeth Suárez, Gerdianis Méndez y Diana Ruiz. Sin embargo, bueno, en unos minutos vamos a ver cuál es el veredicto de nuestro jurado. Bueno, entonces, el jurado, pues, oída los planteamientos de los dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, del diagnóstico definitivo, y oídas las respuestas, damos como equipo ganador a el equipo número 2, el equipo B. En este caso, estamos coincidiendo con la opinión, pues, de todos los asistentes. Queremos felicitarlos porque realmente hicieron una excelente discusión y contestaron las preguntas que se le hizo el jurado, algunas fueron más adecuadas, fueron más acertadas, pero de todas maneras todos sustentaron, pues, sus impresiones diagnósticas. Y bueno, esa es la idea, ¿no? De que ustedes se vayan acostumbrando a que pacientes que se ven en medicina interna, que son complejos, tienen múltiples manifestaciones, traten siempre de hacer un solo diagnóstico de los motivos de consulta y la enfermedad actual. Muchas veces las molestias que presenta el paciente, los síntomas y los signos y los análisis de laboratorio llevan a concluir de que el paciente tiene una sola entidad que explica todo. Eso es un principio que se conoce como parsimonia. De todas maneras, no hay que perder de vista que los pacientes, sobre todo los ancianos como este que tiene 70 años, tienen otras patologías asociadas, comorbilidades. Por lo menos este paciente tenía además de una insuficiencia renal aguda por
de tipo intrínseca renal, no era una insuficiencia prerrenal, que se basa en que es una insuficiencia intrínseca renal por lo agudo. No había evidencias de daño renal previo, porque cuando él fue dado de alta la primera vez el hospital tenía las pruebas renales normales y hubo un deterioro más o menos rápido de la función renal. El eco también habla de el eco renal de unos riñones con una estructura conservada, una relación córtico-medular normal. Y en la orina había un sodio de 22 milequivalentes por litro. Acuérdense que en las insuficiencias prerrenales hay una avidez por el sodio y prácticamente el sodio en la orina es difícil de detectar, realmente es menos de 20, aquí tenía 22, estaba en un nivel casi, digamos, limítrofe, pero inclinándose hacia una insuficiencia renal parenquimatosa. Ahora, este paciente, aparte de la insuficiencia renal intrínseca, tenía unas lesiones en la piel y en los miembros inferiores, también de desarrollo agudo de 72 horas, que hablaban de una embolía, como era en ambos miembros inferiores. Esa embolía generalmente era de un material pequeño, múltiple, y que como tenía un antecedente de una cirugía endovascular, lo más probable es que tenía una embolía por émbolos de colesterol. Entonces, el diagnóstico definitivo era una insuficiencia renal aguda, parenquimatosa, probablemente por obstrucción de arteriolas, capilares, por cristales de colesterol. Y tenía asociado pues un síndrome metabólico y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Entonces, bueno, felicitamos a los dos equipos. Yo quiero agradecer encarecidamente a la doctora Wilmary Quijada, a la doctora Ingrid van der Osten, su apoyo, a el doctor Israel Monterioca por esa conducción pues, de su diagnóstico tan didáctica, y al doctor Ramón Soto, pues, que también participó en el jurado en la tarde de hoy. Los muchachos que están, los estudiantes del grupo 1, el grupo 2, que fue el ganador, perdón, nosotros queremos, aparte de un diploma, que le otorgamos a cada uno de ellos como un integrante de un equipo ganador, una competencia de diagnóstico diferencial de un caso clínico, darle una remuneración de $100 para que ellos se lo repartan entre los 5 integrantes, y al equipo 1, que también lo felicito, le corresponde como en casos anteriores, porque esta es la tercera vez que hacemos la actividad de Estudiantes en Acción. Aunque ustedes muy bien dijeron, es la primera Estudiantes en Acción en la casa, porque las otras dos fueron, una en la Escuela Rossetti y la otra en la Escuela Vargas. Entonces al equipo 1 le damos $50 y ustedes lo reparten entre los 5 integrantes. De manera que, bueno, nuevamente muchas gracias al jurado, muchas gracias a Susana, que siempre pues muy diligente, muy eficiente, y a Ninón Rodríguez, en nuestro equipo técnico, que siempre hace que estas actividades sean sumamente exitosas. Y bueno, ahora, digamos, yo creo que debemos quitar el micrófono y hacer un aplauso general aquí a los dos grupos. Dame que Camilo, vamos a aplaudir.